Perfecto. Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el tema de cirugía de accesos a conductos radiculares mandibulares, ¿no? Estamos hablando de todo el grupo dentario mandibular. Como ustedes podrán ver, he iniciado esta foto con la diapositiva, con esto que es una imagen, ¿no? Como ustedes podrán ver ahí, cirugías de accesos de molares. Hay perritos por ahí, hay búhos, hay monos. Bueno, no hay monos, tenían que ver. Hay galletas y obviamente hay dientes, ¿no? Esta es una imagen muy extraída del internet, más o menos, está la de las imágenes cuadrangulares. Y lo otro también es parte del trabajo que se hace día a día en la consulta privada, ¿no? Entonces, si ustedes podrán ver, nos sirve de gran ayuda poder tener en mente, poderlo quedar en la memoria, eh, y poder tratar de conseguir realizar aquello. Como alguna vez les dije, ¿no? La endodoncia es todo un procedimiento, ¿no? Es toda una seguidilla de pasos, que si uno se salta una grada, probablemente se dé un porrazo y sufra algo, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que la endodoncia, entre uno de los pasos fundamentales, está la cirugía de acceso, ¿no? Los accesos. Desde ya les digo, ¿no? El éxito, el 50% de éxito de una endodoncia tiene que ver con la cirugía de acceso. Ojo, con lo que digo, el 50% del éxito de la endodoncia tiene que ver con la cirugía de acceso, ¿no? Entonces, continuemos. Vamos a observar algunas endodoncias que uno recibe y bueno, cómo se presenta, ¿no? Vamos a ver este video. Miren, imágenes que van generando amplitud, ¿no? Y nosotros ya contamos con esta tecnología, ¿no? Que es la magnificación. Evidentemente, como alguna vez lo dije, miren, esa magnificación es amplia. Y nosotros podríamos tener una visión mucho mayor. Pero para eso nosotros necesitamos obligatoriamente lo que se conoce como magnificación. Ahí vemos, bueno, ya vamos a estar tratando de adquirir este equipo maravilloso que es el microscopio operatorio. Y si ustedes podrán ver, vamos a empezar a rayar la presentación. Entonces, como ustedes podrán ver, el microscopio genera una luz coaxial. No sé si logran ver acá una cierta iluminación, ¿no? En los dedos, que viene la iluminación de parte del microscopio, ¿no? Entonces, eso genera esto, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí una imagen donde solamente hay una iluminación de la unidad dental, o sea, del reflector del sillón, donde hay un espacio oscuro. Pero si nosotros aumentamos iluminación coaxial, miren, este espacio negro sombreado, nosotros ya lo podemos ver de una mejor forma. Evidentemente nosotros acá observamos, bueno, casi no observamos mucho, ¿no? Pero ya mejora la visibilidad en este trabajo. Entonces, antes de iniciar y poder ver esto, nosotros tenemos que empezar a entender estas premisas. La preparación de accesos, dicen, es el acceso
al conducto radicular. Desde ya el espacio, ¿no? A la cámara. Entonces, esto genera que nosotros debemos hacer una apertura coronaria, una apertura cameral. Eso va a permitir que nosotros podamos acceder a ese espacio, ¿no? Tanto de la cámara pulpar, ojo, de la cámara pulpar y de los conductos radiculares. Pero, bueno, generalmente, en la mayoría de los casos, se puede acceder de manera directa a la cámara, pero no a los conductos radiculares. Estoy hablando de dientes molares, ¿no? Es por eso que en algún momento les dije, ¿no? En otras universidades de otros países, el odontólogo general está capacitado para poder hacer endodoncias unirradiculares, que no son tan complejas. Pero la endodoncia multiradicular está designada o siendo tratada por ya especialistas, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Cada vez las personas quieren un mejor trabajo, y si no haces un buen trabajo, esto genera problemas legales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer este trabajo que es tan importante, ojo, que es tan importante. Vamos a ver algunos casitos. Si nosotros no tenemos bases muy sólidas, podemos generar iatrogenias, ¿no? Entre comillas, involuntarias o por falta de experiencia o porque no tenemos el material correspondiente o el equipo correspondiente. ¿Vieron, no? Evidentemente no siempre uno tiene que tener un microscopio, iluminación coaxial. Hoy por hoy se pueden eh, alternar con algunos otros equipos, lentes de magnificación, las linternitas mineritos que hay en diferentes lugares que venden en el comercio. Entonces eso hace que nosotros podamos mejor. Entonces una preparación de acceso, un acceso necesita dos fases. Uno, la apertura cameral, que algunos le llaman, ¿no? Ya está la apertura a la cámara. Sí, pero no es no es lo único que tenemos que hacer. Además de acceder a la cámara, tenemos que tener acceso a los conductos. Eso es muy importante. ¿De qué te sirve ver la cabeza y no vas a ver todo el cuerpo? En este caso, ¿de qué te sirve ver la cámara si no vas a poder acceder a los conductos? ¿No? Es muy importante. Entonces, esta fase básicamente se divide en esas dos, ¿no? Apertura de cámara y acceso a los conductos. Entonces, veamos, no solamente es esto, no solamente es los principios de acceso, sino la posibilidad. Si nosotros vemos, vamos a empezar perdón, estamos acá. Vamos a empezar a poner un poquito de amplitud. Si nosotros vemos, acá hay una lesión, o sea, el diente está casi indemne. Acá hay una lesión cariosa, la cual podría permitir, ¿no?, que una vez que yo haga la apertura cameral, el líquido, como es el hipoclorito de sodio, que generalmente es el irrigante que se utiliza, pueda salir a través de esto. Y es por eso que se observa acá un sellador o una impermeabilización del campo operatorio. Entonces, y nosotros ya luego vemos acá ya reparado con una resina, ¿no? Esa comodidad nos permite generar un trabajo mucho más cómodo. Entonces, la cirugía de acceso involucra muchas cosas. Ver, observar, planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Antes incluso de una propia misma apertura cameral. Dicen que cuando uno hace aperturas camerales, a veces no se les puede observar. Se pueden utilizar sondas
endodónticas con puntas muy finas, ¿no? Se puede tener alternativas de llenar la cámara con el hipoclorito y el hipoclorito va a generar un burbujeo en el sector donde existe conductos y estos liberan oxígeno, generando como burbujas de champán que nos va a permitir decir que existe conductos. Hay diferentes formas, ¿no? Cuando nosotros estamos enfrente de un diente, evidentemente sabemos lo que podría estar pasando dentro de ese diente, ¿no? Cómo es la disposición de la cámara, cómo va, cuántos conductos tiene, etcétera. Pero no siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, uno a veces es muy difícil que pueda generar aquello. Entonces, hay una premisa, ¿no? IVA. ¿Qué significa IVA, no? Iluminación, visibilidad y accesibilidad. Tres cosas que necesita una cirugía de acceso. Que proporcione iluminación en el campo operatorio, vale decir cámara y conductos. Esa iluminación va a permitir visibilidad, ¿no? Del área y evidentemente la iluminación y la visibilidad tienen que ser acompañadas de accesibilidad para el trabajo propio de tratamiento de conductos radiculares. Alguien decía, ¿no? Es difícil obtener un buen fin con un mal inicio. O sea, y este comienzo es, pues, ¿no? La cirugía de acceso. Bueno, algunos dicen que el inicio es el diagnóstico, evidentemente, ¿no? O sea, un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Y dentro de esos objetivos generales para una preparación de los accesos está exponer y quitar el techo de la cámara para visualizar los conductos, obviamente. Conservar estructura dental, eliminar solamente las porciones que se deben retirar. Y aquí estamos hablando, ¿no? Esto de conservar con odontología mínimamente invasiva, ¿no? El OMI. Uy, que esté en moda, no solamente en endodoncia, en todo. Odontología mínimamente invasiva. O sea, es más, hoy por hoy no sé si han escuchado, si tal vez el doctor Miki les ha hablado, sobre los accesos ninja. Son pues orificios pequeños que a través de aquellos hacen endodoncias. Es otro tema, pero hay esa posibilidad. Y lo más importante, ojo, esto es muy importante, obtener un acceso en línea recta a partir del orificio de la cámara hasta el foramen apical. Lo más recto posible. Aunque nosotros vemos que no hay conductos rectos, pero evidentemente no. Generalmente los dientes curvan a partir del tercio medio o apical. La única curvatura que deberían tener es esa. Está no prohibida, sino que tiene mayores riesgos de fracturas, de diferentes accidentes en endodoncia, si nosotros iniciamos con una curvatura inicial, antes de ese tercio cervical incluso. Entonces, dentro de esto también hay algunos principios de esta apertura, ¿no? Evitar dañar el suelo pulpar, esto ya en dientes multirradiculares, ¿no? En dientes multirradiculares, conservar la mayor cantidad de diente posible, previniendo el debilitamiento y la fractura del esmalte y la dentina remanente. De nada nos sirve hacer una buena endodoncia si nosotros estamos dejándolo al diente como una cáscara de huevo. ¿Y de qué te sirve hacer la endodoncia? Bueno, si ya no vas a poderle colocar ahí una restauración coronal, porque evidentemente al paciente no le importan los conductos, lo que le importa es el diente, que funcione el diente. De nada le sirve tener raíces en su boca si no va a poder mascar con su corona, ¿no? Y algo muy importante, proporcionar resistencia mecánica de forma que el sello de la cavidad, ahora esto hablando de varias sesiones, cuando nosotros rellenemos con un material provisorio, que ese diente
pueda generar, o la estructura que nosotros dejamos remanente, pueda aguantar cierta fuerza de oclusión, aunque indicamos también al paciente que evite morder o masticar cosas duras durante que dure el tratamiento hasta que el rehabilitador termine la restauración del diente. Entonces, hay esto que son los principios básicos de cirugía de acceso, ¿no? Y están ahí. Desde el es como una receta, más o menos, ¿no? Y lo que nunca me voy a cansar de decir, planificación. Planificación. Por el amor de Dios. Esto es algo muy importante que les planificación. En la vida hay que planificar todo. Si no, medio que no nos va a ir bien, ¿no? Mantenimiento de la cadena séptica. El 101%, el 100.1% de las endodoncias deben ser bajo aislado absoluto. Luego de todo esto, determinamos punto de elección de diferentes grupos dentarios, que ahora vamos a hablar de todos los puntos dentarios inferiores. Confección de la precavidad. Ojo, nosotros no estamos entrando a explotar oro dentro del diente. Y eso significa que no debemos ir de forma vertical a llegar al conducto, sino formar una precavidad. Dirección de la trepanación. Eje longitudinal del diente. Eje longitudinal de la raíz. Eje longitudinal mayor del diente. En este caso, lo más importante del conducto. Remoción del techo y contorno de la cavidad por una resistencia buena, forma de conveniencia, esto depende del grupo dentario. Tratamiento de las paredes del esmalte. Esmalte sin soporte dentinario debe ser curado con ionómeros, resinas, ¿no? Para reforzar aquello. Y la preparación de entrada de los conductos, que más o menos es la fase 2. Este decálogo es muy importante. Y bueno, para esto necesitamos algunos materiales instrumentales específicos, ¿no? Las fresas para el acceso está dentro del material de la lista de instrumental. Me imagino que también el doctor Miki ya habló de esto, pero de todas maneras les muestro de manera rápida. Las fresas de carburo redondas, bueno, que pueden ser activadas en dentina, fresas de diamante en esmalte, y pueden ser activadas también las fresas de carburo en esmalte con brecha, dependiendo de la lesión cariosa. Hay diferentes números, 2, 4, 6 y 8. Y obviamente hay una característica muy importante, ¿no? Que hay la característica principal de las fresas de tallo largo. ¿Por qué las fresas de tallo largo? Porque te permiten visibilidad, ¿no? Recordemos, si nosotros tenemos un diente molar y nosotros venimos con la turbina, la cabeza de la turbinita más o menos a veces es voluminosa y viene la fresa, ¿no? Si nosotros llevamos esto acá, el tambor de la cabeza de la turbina tapa el acto o el lugar de trabajo. Si nosotros tenemos un tallo largo, ese tallo largo permite que la fresa pueda alejar al tambor que tapa la visión. Y entonces ya se puede ver lo que estamos haciendo en el diente. Esa es una parte muy importante. Tallo largo, ¿no? Hay diferentes formas, redondas, números, tamaños. Dentro de una de las fresas más utilizadas es la redonda, obviamente. Si nosotros vamos a aperturar incisivos inferiores, que son órganos dentarios con muy poca cantidad de esmalte y son mesiodistalmente estrechos. Bueno, números más pequeños. Y si el diente ya es un molar, fresas redondas o piedras de diamante mucho más gruesas. Otro de los instrumentos que necesitamos son las fresas troncocónicas, ¿no? Algunas llamadas fisura,
de diferente gramaje necesitábamos de cinto, fresas de cinto azul, rojo, ¿no? Para hacer algunos arreglos e incluso pulido de esa preparación. Y bueno, luego de que ello ya ingresan algunas fresas específicas como la Endoaxis, la Endoceta. Ahí está una Endoaxis que aparentemente es una fresa troncocónica y que en la punta tiene una forma redonda, ¿no? Que tiene alguna actividad para poder realizar una mejor cirugía de acceso. La fresa endoceta, que es multifilos y que en la punta tiene una punta inactiva. Tenemos las fresas BAT, ¿no? Eh, Creo que ya no hay muchas. Es como una fresa en forma de flecha, tiene una punta inactiva y tiene ahí como dientes de un serrote, de un serrucho, que va a ir cortando solamente lateralmente, ¿no? Y evidentemente luego también tenemos las fresas, las famosas fresas Gates Glen, ¿no? Y dentro de estas, unas de las más utilizadas por mi persona son la número 4, 3 y 2. Entonces ahí tenemos imágenes, ¿no? De un endoceta en vivo. Ojo, la punta debe ser inactiva. En muchas casas dentales venden esto, pero no es con punta inactiva, sino punta activa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra fresa también que se la puede crear es a través de una fresa diamantada troncocónica y generar la punta, así como una endoceta, pero ya en diamante, hacerla retirar, ¿no? El granulado de diamante, que entra dentro de unas funciones, es muy, muy importante. Y estas nos permiten, ¿no? No tocar el piso de la cámara pulpar. Y esto previene algunos accidentes con exceso, desgaste o incluso perforación del piso cameral. Los postulados por una preparación de acceso son eliminación completa primeramente de la caries o de la lesión cariosa, o el material ajeno al diente, resinas. Bueno, ahora eso hay que evaluar, ¿no? A veces alguna resina ahí nos permite la resistencia de una pared, pero lo que sí no debe existir antes de ingresar a la cámara pulpar es esto. No eliminación completa de caries antes de ingresar a la cámara. Eliminar el techo pulpar y toda la pulpa cameral. Bueno, no siempre vamos a encontrar pulpa, a veces encontramos tejido necrótico, ¿no? Bueno, ¿no? El eliminar el techo pulpar es muy importante para eliminar los famosos techos de rancho que permiten la acumulación de bacterias, biofilms, etcétera, y que no terminamos de lavar el conducto o la cámara, ¿no? Retirar cualquier material. Acceso en línea recta, como ya les había dicho, y eliminar esmalte sin soporte antinario o curarlo. No se puede generar entre sesión y sesión cavidades como cáscara de huevo, ¿no? Y después el paciente le deja de doler si se ha hecho una buena endodoncia y obviamente el paciente empieza a ocluir ya con normalidad y de pronto si nosotros hemos desgastado mucho diente o hemos dejado un esmalte sin el remanente resistente, se va a fracturar y listo. Hay muchos pasos con los que vamos a repetir. Bueno, con esa breve introducción, eh, iniciamos esto, ¿no? Incisivos inferiores. Dice que la forma de la corona va a traducir también la forma de la pulpa. Un incisivo casi tiene una forma triangular, ¿no? Se supondría que esa cámara tendría que ser también de esa forma más o menos parecida a la corona. Ahora, evidentemente, esto en dientes jóvenes, ¿no? Dientes jóvenes. Pero ya en dientes adultos cambia, ¿no? Y es más, a veces ni siquiera hay un espacio pulpar en corona.
el espacio pulpar inicia a nivel radicular. Son mucho más finos, se pierde agua, el paciente si es mucho mayor, no va a ser muy difícil ingresar a esa cámara. Y hoy por hoy, muchas veces nosotros necesitamos de la famosa tomografía computarizada de ascónicos, CBCT. Y evidente, ¿no? Como hablábamos en la clase de anatomía, hay la posibilidad de que este diente presente dos conductos, uno vestibular y uno lingual. El hecho de que uno tenga un conducto lingual hace que nosotros podamos desgastar mayor cantidad de estructura tanto por lingual como por vestibular. Entonces, bueno, eso lo va a generar la planificación. Hay un dato, ¿no? Dice que de toda apertura cameral debe ser de una forma de caída al vacío. ¿Qué quiere decir? O efecto de pozo, ¿no? El pozo, si nosotros nos paramos frente a un pozo, en toda la circunferencia es claro. ¿Por qué? Porque permite ingreso de la luz o el sol. A medida que va bajando el pozo, ¿no? Se va oscureciendo hasta ver un punto negro donde ya no ingresa rayos de sol o de luz. Entonces, ese efecto de pozo dice que debería generar de claro a oscuro, de claro a oscuro, de claro a oscuro, de claro a oscuro, de claro a oscuro. Pero miren acá, oscuro. ¿Qué quiere decir? Que ese conducto tiene que ampliarse en este sentido. Aquí, para que el espacio del conducto no exista techos. Y ahora sí, probablemente nosotros tendremos un claro oscuro y un claro oscuro. Entonces, esa apertura debe generar eso, ¿no? Un efecto de pozo o de caída al vacío al pozo. Esto porque la forma, es bueno aquí saber qué forma tiene el conducto en el tercio cervical, en la cámara pulpar, qué forma tiene la raíz, ¿no? En este caso es una forma ovoidal, es un ovoide, entonces más o menos esa apertura debería ser ovoide. Si nosotros observamos y vemos, miren, esa apertura casi es ovoidal. Los incisivos generalmente dicen que deben ser aperturadas de forma triangular. Base incisal de triángulo, vértice hacia radicular, no hacia gingival. Pero veamos. Ahí está algunas características. El punto de elección es 2 milímetros, en este caso por encima del cíngulo, y de forma triangular, aunque mi punto de percepción es que nosotros más o menos hagamos una apertura triangular acá. ¿Pero de qué depende la apertura triangular? Porque miren, nosotros podemos hacer una apertura incluso ovoidal, ¿no? Depende de la planificación de cómo encontremos en la radiografía el lumen de conducto. Si es amplio, bueno, evidentemente sí, haremos de forma triangular. Pero si nosotros apenas vemos un hilo de radiolucidez, ¿para qué vamos a desgastar tanto? Recordemos que este diente es muy delgado y nosotros cada vez que hagamos aperturas groseras, vamos a tener la posibilidad de desgastar mucho diente y que este diente tenga que tener una restaurativa mucho más complicada, ¿no? El eje longitudinal a partir de la cara lingual llega en 45 grados con la fresa, ¿no? Y obviamente luego tratamos de paralelizar, ¿para qué? Para generar un acceso en línea recta. Eso es muy importante. Y el efecto de caída a pozo, ¿no? Claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Y bueno, de acá igual un poco de claro a oscuro. Hay incluso casos donde uno tiene que hacer aperturas por vestibular, dependiendo del caso, si la raíz va para ese lingual, ¿no? ¿Para qué? Para tener acceso en línea recta. Evidentemente sucede en estos casos. Veamos algunos trabajos que se hacen.
Miren, ahí está la presencia de los conductos, ¿no? Y si nosotros vemos, miren, las aperturas, bueno, están incisivo, esta sí, casi de forma ovoidal para poder acceder, para entrar en línea recta, obviamente, ¿no? Y eso nos va a permitir generar un buen trabajo, una buena visibilidad, una buena iluminación y una buena accesibilidad. Sigamos. Los caninos que son los dientes un poco más voluminosos, más corpulentos, y que la forma de apertura cameral más o menos debe ser de una forma ovoidal. Algunos textos hablan de una forma lanceolada. La lanceolada más o menos es así. ¿Por qué? Porque más o menos la forma de la cámara pulpar va a llegar a ser como una forma de llama de vela, ¿no? Y la forma lanceolada genera ese tipo de forma para poder acceder a conducta. La mayoría de las veces es de una forma ovoidal. Perdón, de una forma ovoidal, ¿no? Que genera acceso recto y que igual, ¿no? El punto de elección es a partir de 2 milímetros por encima del cíngulo, el punto de elección, y se va generando esa apertura hueso. Miren acá. Preferentemente a veces lo hago un poquito más hacia cuspidia, ¿no? Sin tocar la cara vestibular para poder acceder en línea recta, como ustedes ven. Ahora, ojo, ¿no? Ese canino sí tiene dos conductos, dos raíces, etcétera. Incluso a veces es necesario hacer una apertura por vestibular, raras veces, ¿no? La mayoría de las veces nosotros, sin sobrepasar la cara vestibular, ahí a veces tocando un poquito, tal vez, ingresamos para entrar en línea recta. IVA, iluminación, visibilidad, accesibilidad. Igual, veamos la secuencia. Punto de elección del cíngulo a 2 milímetros por encima, 45 grados. Una vez que llegamos, accedemos en línea recta. La formación de la precavidad. Ahora la precavidad más o menos, como les decía, es una forma lanceolada. Más o menos así. Y la famosa caída al vacío. Muy importante estas premisas. Ahora, ojo, ¿no? Hay que tener cuidado en este grupo de incisivos y caninos. Ejemplo, ¿no? Creo que está rayado, ¿ver? Ejemplo. Techos de rancho, espacios donde se generan biofilms, bacterias, y generalmente pueden, por gravedad, porque estamos en grupos inferiores, estos pueden caer hacia foramen y contaminar, ¿no? Y esto se remueve, ¿no? Con fresas, fisuras de punta inactiva, siempre evitando tocar o generar nuevas vías. Algunos errores como estos, ¿no? El eje longitudinal de los dientes es antero-posterior, de superior e inferior, ¿no? Entonces, el eje longitudinal es muy importante, tanto mesiodistal como vestíbulo lingual. Si mi eje es de vestibular hacia lingual y de arriba hacia abajo, mi turbina tendría que venir así y mi fresa, ¿no? En eje longitudinal. Si nosotros hacemos eso, ya hemos desgastado parte de corona, parte de tesis cervical raíz, y evidentemente es donde más se rompe el diente, ¿no? Ampliamos mayor cantidad y retiramos tejido sano. Eso es lo peor. Tanto mesio o vestíbulo lingualmente o mesio distalmente con fresas redondas. Una vez que se ha hecho el contacto o la caída al vacío con una fresa o a veces no necesariamente la fresa, sino una sonda exploradora o una lima a veces, listo, dejamos de utilizar la fresa redonda y utilizamos fresas troncocónicas de punta fina y de punta inactiva.
Entonces, es muy importante, ¿no? Evitar aquello, hacer esos, a esto le llamamos accesos ninja. Con un huequito queremos hacer la endodoncia, pero a veces omitimos conductos porque esto no nos permite que IVA, iluminación, visibilidad y accesibilidad. Dejamos los techos de rancho, no excedemos en línea recta. Miren, la lima ya va a hacer una curvatura ahí y acá otra curvatura. Acceso recto, algunos por la caries ingresan, ¿no? Si hay caries, bueno, retiramos la caries, restauramos con ionómeros, resinas y hacemos la apertura como se debe ser, forma lanceolada, etcétera, etcétera, para acceder a hacer aperturas por otros lados. Miren lo que genera, transporte del conducto, ensanchamiento groseros, que no es necesario generar aquí. Bueno, vamos a entrar al grupo de los premolares, y estos premolares, bueno, tienen una peculiaridad, ¿no? El primer premolar inferior, lastimosamente, el eje longitudinal de la corona no coincide con el eje longitudinal de la raíz, entonces eso genera algunos casos. Este es un caso muy importante, ¿no? Lo veía, lo mostraba ahí en la primera diapositiva. Miren, este es un primer premolar inferior. Y miren, esto ya fue llamado, venido a mi consulta, ya con un tratamiento inicial con un odontólogo general. Y el doctor me decía, el colega, Doc, hay un diente donde no lo puedo tratar, se infecta, o bueno, él dice, no, se infecta y se hincha la cara y le sale fístula o tracto sinoso con estómago activo, etcétera, etcétera, está con antibióticos. Pero ustedes vean esta apertura, así vino el paciente. Bueno, la paciente. Lo correcto, ampliar mucho más para poder tener nuevamente iluminación dentro de la cámara, lo que más se pueda. Eso va a generar la visibilidad y evidentemente la accesibilidad a un tratamiento químico mecánico. IVA, no se olviden, iluminación, visibilidad y accesibilidad. Estos premolares tienen alguna peculiaridad, a veces, a ver, vamos a dibujar acá. Hay una ley más abajo que les voy a decir, ¿no? La ley de centralidad. ¿Qué significa la ley de centralidad? Dice que el conducto siempre va a estar en el centro de la raíz, más no de la corona. Pero lastimosamente, a veces, ¿no? Algunos rebordes o caras proximales, mesial o distal, en este caso del primer premolar inferior, la pared proximal distal hace como extender un codo, ¿no? O sea, hace esto. Y parecía que el centro estuviera más acá. Entonces, el conducto debería estar en el centro, más o menos ahí. Pero el centro de la corona es más acá, porque extiende, ¿no? Su brazo mucho más. Eso hace que nosotros variemos la ubicación de conducto. Y por eso decían generar un poquito más hacia distal, un poquito más hacia mesial del conducto, etcétera. Pero aquí entra la planificación, ¿no? Y ahí esa es la medición que uno tiene, ¿no? ¿Cuánto mide de la pared proximal mesial, de la pared proximal distal, al lumen del conducto? De acá mide 3 milímetros, digamos, por decir. Y de acá al centro mide 4. Ah, ya, yo entonces ya me ubico, ¿no? Antes de apertura de decir, esto 1 milímetro más hacia mesial. Listo. Entonces, y justo le voy a calzar al lumen de la forma es ovoidal. Hacemos el pintado de la corona, donde nosotros queremos hacer la apertura. Empezamos a hacerla y evidentemente, a veces cuando nosotros no hacemos lo correcto, miren, esta es una endodoncia que ya me vino.
Lastimosamente no le saqué fotos al inicio. Creo que tengo fotos, pero no tan buenas. Miren, eso es un conducto, no natural. Es un conducto hecho por un odontólogo. Pero miren el conducto, ¿dónde está? Bueno, ese conducto lo trabajamos, ya lo obturamos todo. Y miren el huequito, porque pensaron que ahí era un conducto. Bueno, Dios mediante ya lo tratamos con Dentin y evidentemente está ya en controles este dientecito, aunque tiene mucha destrucción, ¿no? Pero estamos viendo la forma de restaurar. Ya les voy a mostrar alguna foto de radiografía de control de esta endodoncia. Y bueno, ¿no? Ahora vamos a ver. Por eso les decía, ¿no? Eje central de la corona. Ahora, ojo, ¿no? Si nosotros, esto está muy exagerado, ¿qué querría decir? Tendríamos que nosotros más o menos entender que la raíz está acá. Porque si nosotros estamos haciendo un hueco acá, quiere decir que el conducto debe estar en el centro de la raíz. Pero quiere decir que el área proximal, en este caso mesial o distal, tiene un pronunciamiento de la corona, no de la raíz. Porque si esto es así, quiere decir que por debajo la raíz hace esto. ¿Por qué? Porque el conducto siempre va a estar en el centro de la raíz, que generalmente coincide con el centro de la corona. La forma es ovoidal. Desde mi punto de vista, podemos incluso aperturar desde la cúspide hacia lingual, ¿no? Para generar una buena apertura. Y si ustedes ven, ¿no? La imagen que nosotros del colega, miren cómo ya aperturé la cámara de forma ovoidal. ¿Se acuerdan? El colega creo que hizo algo acá chiquitito. Y evidentemente no podía ver nada. Y se tiene que observar, ¿no? Todo el lumen del conducto, el efecto de caída al vacío o al pozo. Y miren, imagínense primeros premolares con dos conductos, ¿no? Uno y otro. Y si yo no tengo una apertura correcta, yo no voy a poder hacer una endodoncia correcta. Miren cómo viene el paciente con lesiones apicales. Podemos ubicar los dos conductos. Aquí está uno u otro. Y miren, obturamos ahí con lesiones laterales. Y miren, controles futuros. Ya la lesión está mejorando, ¿no? Ya no hay esta lesión apical. Entonces, ojo, el éxito de una endodoncia evidentemente es una buena apertura, ¿no? Y ahí, esto es lo que pasaba con, ¿se acuerdan del pacientito que tenía brackets? Aquí creo que está la foto. Ahí está, ¿no? Se ubicaban los dos conductos, se trabajó muy bien. Miren la extensa lesión apical. Miren controles a 8 meses. Ya no hay esa lesión. Diente entra en silencio clínico y listo. Por una buena apertura. Y esa apertura obviamente va a posibilitar iluminación, visibilidad y accesibilidad. Y a ver, aquí creo que tenemos un video de una apertura cameral. Veamos, sí. Así. Un premolar, punto de elección. Bueno, es una apertura ninja, creo. Es una aperturita muy, muy chiquita, muy pequeña. Es de 1 milímetro más o menos. Es un sistema rotatorio, obviamente en especialidad. Pero nos muestra que también esas aperturas pequeñas no permiten el correcto limpiado del sistema de conductos.
Todo lo verde es lo que no tocó y todo lo rojo es lo que tocó, la instrumentación, ¿no? Entonces, eso también nos indica que en las aperturas nos va a permitir mejorar el trabajo químico-mecánico dentro del trabajo. Vayamos a los molares, ya estamos casi concluyendo, nos faltan los molares inferiores. El punto de elección es en el centro de la corona. Es de forma trapezoidal, de base mesial del trapecio, vértice distal del trapecio y en el centro de la corona. Igual nuevamente, planificando, ¿no? Esto genera algún grado de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí sí hay tips, ¿no? Tips, bueno, tips para ubicar cámaras o conductos, porque no siempre es fácil, ¿no? A veces sí es, a veces sí se puede generar una buena apertura, pero muchas veces hay muchas complicaciones. Y veamos, ¿qué tips nosotros tenemos para no hacer errores en molares? Aunque evidentemente, dentro de mi punto de vista, la odontología general debería tratar casos muy fáciles de molares, ¿no? Que no tengan complicaciones. Pero veamos. Uno, el color de la dentina. No es la misma el color de la dentina del piso que de la dentina adventicia o regular o la dentina del complejo. Esta es un poco más oscura y esta es más clara. Para diferenciar esto, para entrar, ¿no? A veces hay una relación techo-piso que es así. O sea, no hay ni un milímetro entre la relación techo-piso, estamos tallando. No distinguimos ese milímetro, a veces incluso está pues pegado, ¿no? No distinguimos y listo. Nos pasamos y ya estamos tallando furca y cuando nuestra furca está acá, nosotros ya estamos en hueso con la presa. Ojo. Los conductos siempre se encuentran entre pared y piso. No lo vamos a encontrar en el piso, ¿no? Los conductos se encuentran entre pared y piso. La ley de centralidad. El conducto siempre va a estar en el centro de la raíz. La ley de concentricidad. El conducto siempre va a tener el mismo diámetro acá, vestibular, y el mismo grosor, mejor dicho. De acá a acá, vestibular a lingual y mesial a distal. Es el conducto ovoide igual, ¿no? Va a tener la misma distancia de dentina de acá para acá. A eso nosotros generamos la ley de concentricidad. Y la ley de simetría nos dice que ya no, en dientes multirradiculares, nosotros vamos a tener la ubicación de conductos generalmente a la misma altura. En el caso de molares inferiores, ¿no? La presencia de dos conductos por mesial y un conducto por distal. Ahora les explico muy bien. Y bueno, la longitud o profundidad con respecto a la corona, ¿no? De la raíz, nos dice que nosotros no debemos pasar más allá de la longitud amelo-cementaria, porque más o menos a ese nivel se encuentra el orificio de ingreso de los conductos. Y el mejor tip, ¿no? Más allá de estos 6 tips, planificación. Porque si no, planificamos, ahí voy a regresar. Si no planificamos, estamos jodidos. Igualito en endodoncia. Vayamos terminando con el último grupo dentario. Miren, el molar presenta, ahí está la forma trapezoidal a nivel del centro del diente y observa conductos, dos conductos por mesial y un conducto por
distal. Muy importante. Punto de elección. En el centro. Formación de la precavidad. Formación a veces por conveniencia. Forma trapezoidal. Algunos dicen un poquito más por mesial. Por la disposición de que la raíz más o menos es así, ¿no? Y este reborde marginal, ¿no? Se extiende más allá, es como levantar el codito. Pero siempre los conductos se van a encontrar en el centro del diente. Acá ingresamos con la fresa. Apenas ingresamos la caída al vacío, que, eso es suerte, ¿no? Techo y piso. Hay una relación entre techo y piso. A veces no hay esta relación. Evidentemente aquí haces una caída al vacío con la fresa. A veces ni vas a notar que, ¿no? Una vez que haces eso, retiras los hombros o los techos de rancho con fresa en Z de punta inactiva para poder acceder en línea recta y no tener obstrucciones hacia el acceso del conducto, segunda fase, ¿no? Porque mire, este es el versus. Acá es lindo, pues, ni acá es lindo, ¿no? Más o menos nosotros vemos la silueta de la cámara pulpar. Más o menos es eso. La relación techo-piso existe, pero si nosotros vemos, acá hay unas calcificaciones o radiolucideces, mejor dicho, que podrían ser pulpolitos y que igual no podríamos nosotros al ingresar poder saber dónde ni a qué altura. Para eso nosotros planificamos. Pero miren esto. ¿Listo? Aquí sonamos, ¿no? No hay un espacio entre techo y piso. Listo. Ahí necesitamos iluminación coaxial, magnificación, lentecitos. Si no tenemos microscopio, por lo menos esto. Los lentecitos, ¿no? Con aumentos. Entonces, muy importante trabajar de esa forma. Evidentemente, a veces, sí, nosotros tenemos conductos que se observan, ¿no? Pero a veces nosotros no sabemos dónde están los conductos. Ojo. Esta es la ley de simetría, ¿no? En los molares inferiores. Tiene dos raíces. Debería tener dos conductos. Pero generalmente la regla dice que presentan tres. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la fiesta de los ceros? Sí, de los ceros. Este cero se convierte en 8, generando dos conductos. Si nosotros no encontramos, ahora puede que ese molar inferior pueda tener dos conductos nada más, porque tiene dos raíces, ¿no? O incluso tener cuatro conductos, ¿no? Y esa simetría tendría que generarse de esa forma. Evidentemente nosotros no observamos, ¿no? Conductos fáciles. Nosotros tendríamos que trabajar y este acceso o la segunda fase trabajan las limas Gates-Glid para poder tener un acceso muy independiente. Incluso pueden generarse splits, que significa que a través de un conducto, de un orificio, miren, acá hay un conducto y acá hay otro. Pero se divide apenas 1 milímetro ahí abajo, conocido como split. Miren, un conducto, una raíz distal que presenta un conducto y acá otro. Bueno, acá al inicio no se ve nada, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Los conductos no se encuentran en el piso, sino se encuentran entre pared y piso. Y un poquito más y encontramos dos. ¿Recuerdan, no? Eso genera la presencia de entomolaris o paramolaris. Y evidentemente, ¿no? La generación. Esto es muy importante. El rostrum canalium, que dicen que son espacios negruzcos que al término de esto siempre vamos a encontrar un conducto. El rostrum canalium, ¿no?
Ahora, ojo, ¿no? El exceso, aquí no estamos planificando, acá hemos hecho exceso de apertura, mucho desgaste, nos vamos si el eje longitudinal del diente, eso es muy importante, eje longitudinal del diente, y nosotros no respetamos aquello, incluso nosotros podemos generar aperturas muy amplias, groseras, que van a ir a generar las famosas fracturas o cracks, microcracks, que van a ir a generar la fractura del diente. ¿De qué te sirve hacer una buena endodoncia si ese diente al final se va a fracturar? Las, las aperturas deben ser conscientes y necesarias. Nada más. Igual ahí pecamos por exceso o por defecto y por exceso, ¿no? Las dos maneras de pecar en la vida. Y eso es lo que les decía, ¿no? Microcracks que se extienden hasta cierto lugar. Que lastimosamente hay que retirarlos, ¿no? Aquí ya se retiró y bueno, luego ya planificamos una restaurativa indirecta. Miren el tamaño de los orificios de los conductos realizados, que esto solamente la segunda fase lo va a hacer Gates Glidden. Tenemos creo que otro split. Y bueno, el segundo molar inferior, este segundo molar inferior tiene algunas características, ¿no? Y esas características hacen que nosotros podamos tener diferente variabilidad. Y entre estos molares, evidentemente, la mayoría de los casos se presentan igual que el molar inferior. Un conducto por distal, dos conductos por mesial, puede haber cuatro conductos, como les decía, dos distales, dos mesiales, pero hay una característica que nos dice, que menciona, ¿no? Es el diente que tiene la, la forma en C del conducto. Recuerden, segundo molar inferior, forma en C, el que tiene mayor casuística de todos los grupos, de todos los dientes que tienen forma de C. Y esto es por el comportamiento radicular externo, esa anatomía externa hace que pueda tener segmentos en forma de C. C completa de tipo 1, C que se divide en espacios mucho más amplios y C que tiene, o tipo 3, ¿no? Que tienen alguna característica diferente con la división un poquito más hacia apical. Y nosotros podemos ver, si nosotros en raíz vemos este tipo de radiografías, ténganlo por seguro que es una forma de C del conducto, ¿no? Miren. Forma de C del conducto. Se ven en tomografías también, ahí, ¿no? Y miren el trabajo que también se dan muchas veces. Ahí también se presentan ento o paramolares. Este es el famoso rostrum canali, muy importante. Es ahí otros entomolares o paramolares en primeros molares. Pueden encontrarse, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? Es una raíz, un conducto y segmentos de conducto que a algunos les gusta trabajar el medio medial en la raíz mesial, pero a veces es mucho desgaste, se puede hacer strippings o fenestraciones en la pared mesial o interna o furcal de la raíz mesial, pero algunos sí ubican tres conductos. Y bueno, en los molares no siempre es fácil, ¿no? Miren esto. Sin apertura y bueno, ya no hay conducto. Está ahí radiopaco total, probablemente una calcificación distrófica del conducto. Miren, abrimos y evidentemente no hay, ¿no? Espacio de conducto. Y es muy importante siempre poder, lo primero, antes de hacer cualquier apertura, hacer el campo operatorio. Tenemos ahí un conducto. Miren esa forma de simetría, solamente tenemos más o menos como este rostro un canario, dos conductos. Aquí también creo que ocurrió un split más o menos.
poder terminar de buena forma esa endodoncia. Acá hay otro caso de una forma en C del molar. Miren, y aquí sí se nota, ¿no? Y se termina obturando de la siguiente forma. Recuerden con el molar, miren otro casito, segundo molar inferior. D, C. Conclusiones. Cabalito. Un acceso bien realizado va a propiciar iluminación, visibilidad y accesibilidad al trabajo, ¿no? Y obviamente, iniciamos bien, vamos a terminar bien. Y lo más importante, los ojos ven lo que la mente sabe. Y ustedes ya ahora saben qué es lo que pasa con el grupo inferior. Y termino con esta imagen que lo vi en Facebook. No la comparto, pero es como una regla general más o menos que algunos lo utilizan. Yo voy a hacer desde mi punto de vista lo que yo hago, ¿no? Evidentemente, las aperturas son ahí en cara lingual, 2 milímetros por encima, en forma triangular. Generalmente mis aperturas en este grupo dentario hacen esto. Para poder acceder, no tan ancho, perdón. Casi de forma obligal, para acceder en línea recta. Con lo de los premolares, me voy un poquito más hacia vestibular, porque generalmente el eje longitudinal de la corona hace esto. A ver, bueno, me voy a alejar. La corona y la raíz. Entonces, si yo tengo la corona divergente un poquito, voy a tener a la raíz un poquito más cerca de la cúspide vestibular para acceder en línea recta. Esto me parece, desde mi punto de vista, un conducto, un acceso ninja por movilidad. La de los molares inferiores, sí las compartiría, pero no tan amesiana, ¿no? Sí podríamos hacer este tipo de apertura más o menos. Ahí, o bueno, ahí ese conducto mesiolingual que hace y que generalmente la apertura es más central. Nadie dice, ¿no? Sí, es un trapecio, pero miren la imagen, casi es un poquito más por mesial. Desde mi punto de vista, casi es en el centro. Esto ustedes lo van a ver con la planificación. ¿Cuánto mide, no? La cámara de acá a acá y de acá a acá. Y ustedes ahí tienen que hablar. Gracias, un gusto. Nos vemos en la siguiente.